Perfecto. Me dice si ya comenzó a grabar ahí, si le aparece. Sí, sí, me parece un botoncito rojo. Muy bien, entonces. Muy buenos días, mi nombre es Juan Carlos Álvarez Romero, estudiante de séptimo semestre de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, y en esta ocasión me encuentro con Maritza Félix. Ella es periodista sonorense, y en esta ocasión se encuentra con nosotros para platicarnos un poco de su trayectoria, pero también sobre el periodismo en general y el periodismo en Sonora. Maritza, bienvenida. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Un placer estar contigo y con quienes nos están viendo. Muy bien. Para comenzar, me gustaría hacerle una pregunta sobre su trayectoria profesional, que nos platicara, por ejemplo, dónde comenzó a estudiar, por qué se interesó en el periodismo. Me gustaría que comentara un poco sobre ello. Yo soy de Magdalena, de Quino, Sonora, y siempre bromeo con mis amigos diciendo que es viuda de Quino, viuda de Colosio y ahora de Félix. Estudié becada en la Universidad del Noroeste, que ya no existe, que ahora creo que es la del Valle de México. Y hice mis prácticas profesionales en el Canal 12, ahí en Televisa, y luego empecé trabajando en El Imparcial con el proyecto La I, un proyecto que lanzaron como un diario ligero, me parece que continúa, entonces me tocó ser miembro fundador. Después me vine a los Estados Unidos, acá estuve freelanceando un tiempo, luego trabajé para Prensa Hispana, que era la publicación con más circulación en español en Arizona. Después me cambié a Telemundo y en el 2018 me convertí en periodista independiente. He trabajado en proyectos que han sido distribuidos por Discovery Channel, por la BBC, por Rondo Media, escribo para quien se deje. He trabajado con Al Jazeera, bueno, con un montón de medios. Y en el 2020 fundé un proyecto de periodismo por WhatsApp, innovador y comunitario, que se llama Conecta Arizona. Y pues ahí hemos crecido un montón y ahorita es lo que estoy haciendo, Conecta Arizona, y aparte sigo con periodismo independiente, ¿no? En el caso, por ejemplo, de este proyecto de Conecta Arizona, la información, el contenido, ¿dónde se está publicando en estos momentos? Empezamos con un grupito de WhatsApp, porque en el 2020 yo estaba trabajando para un documental y tenía todo mi año planeado alrededor de ese documental. Llega la pandemia, uno de los productores con los que trabajo está en Perú, el otro está en Reino Unido, cierran las fronteras, el proyecto lo estábamos haciendo justo en la Sierra de Sonora y en Estados Unidos y se complica todo. Cuando cierra la frontera, mi mamá se queda del lado mexicano y yo me quedo del lado estadounidense y seguíamos utilizando WhatsApp como nuestra forma favorita para comunicarnos, ¿no? Y por ahí me di cuenta que había mucha desinformación. Entonces yo creé un grupo muy pequeño y quise ponerle nombre y todo, a pesar de que yo pensé que iba a durar 3 meses nomás, ¿no? Que se iba a ir junto con la pandemia y aquí seguimos. Y empezó con WhatsApp, entonces hacíamos periodismo comunitario por WhatsApp. Después fuimos creciendo, lanzamos un programa de radio al aire en vivo, que aceptamos llamadas de nuestra audiencia, de nuestra comunidad. Tenemos un boletín, un newsletter, como se le conoce por acá, que nos ha ido súper bien también con él. Después lanzamos un podcast para WhatsApp y luego hicimos alianzas con un montón de medios de comunicación, entonces tuvimos millones de escuchas. Y acabamos o vamos a lanzar justo la página de internet como un producto adicional, podríamos decirlo. Pero lo bonito es que además de nuestras plataformas y nuestros formatos, tenemos alianzas con más de 20 medios de comunicación en diferentes partes del mundo que distribuyen nuestro contenido y que nosotros también distribuimos el de ellos cuando lo creemos necesario. Pues muchas felicidades por ese proyecto, ¿no? Que periodistas destacados sonorenses pues comiencen a hacer ese tipo de proyectos, ¿no? Principalmente en Arizona y Sonora, que me parece que se desarrolló este proyecto, ¿no? Muy bien, entonces me gustaría, pasando a otros temas, ¿no? Que tienen que ver con periodismo también. Me gustaría, bueno, la pregunta es, ¿cuáles son los tres roles principales del periodismo en general? Sabes que cuando yo estudié en la carrera siempre decían que era informar, entretener y educar. Y yo creo que en la vida real siguen siendo muy importantes esos tres pilares del periodismo, pero también es combatir la desinformación. Yo pienso que del 2020 a la fecha, nuestra labor como periodistas ha sido justamente eso, estar combatiendo los mitos
que vemos al principio en el 2020 era de salud. Acá en los Estados Unidos hemos tenido mucho con las elecciones y con la política. En México ni se diga. Entonces, además de informar, de entretener, porque al final de cuentas necesitamos que esta información que nosotros producimos sea consumida por alguien, y es como combatir la desinformación y todos los troles y todas las teorías de conspiración y todas las mentiras y toda la información engañosa que no siempre es mentira, pero que también le falta contexto y desinforma. Eso yo creo que es súper, súper importante. Y otra cosa es acercarnos a las audiencias. Yo creo que en la escuela nos enseñaron mucho a que tenemos que hacer que nuestras comunidades vengan a nosotros y vengan y consuman nuestras noticias en donde nosotros estamos y no nosotros acercarnos a ellos, que es la misma comunidad a la que nosotros pertenecemos. Entonces yo creo que uno de los grandes desafíos es volver a recuperar esta misión de servir, y el servir implica en ensuciarnos los zapatos, en caminar un poquito más y llegar a los lugares en donde nuestras comunidades, nuestras audiencias, como quieran decirlas, están, ¿no? Así es, ahora ya tenemos nosotros como es lo que nos han enseñado, por ejemplo, en la escuela, de que ahora ya la comunicación ya es recíproca, ¿no? Ahora nosotros también tenemos que, pues, ¿cómo le pudiera mencionar? Las personas, ay, se me fue la idea, pero lo que la idea era que nosotros debemos adaptarnos ahora también a las necesidades de los usuarios, de las nuevas audiencias. Antes, por ejemplo, era de que en la televisión o en la radio publicaban un tipo de información y la audiencia pues era pasiva, ¿no? Entonces ahora ya quienes están generando este tipo de contenido, pues deben de tener en consideración, ¿no? Estas nuevas necesidades de las personas. Y bien, en una siguiente pregunta, en los últimos 5 años, por ejemplo, ¿el periodismo ha mejorado o ha empeorado, por ejemplo, en términos de libertad de prensa, en términos económicos y en redes sociales? Yo creo que en los últimos 5 años el periodismo ha tenido muchos desafíos. Eh, y puedo hablarte de las dos perspectivas, de la perspectiva mexicana y de la perspectiva migrante que yo te puedo contar en los Estados Unidos. La precarización laboral existe y existe de los dos lados de la frontera. La diferencia es que acá el sueldo de todas formas te alcanza más, y en México estamos obligando a las nuevas generaciones a trabajar muchísimo más por menos y tener más responsabilidades en sus puestos de trabajo. Es decir, antes un periodista de prensa se encargaba de escribir y tenía un fotógrafo que tomaba las fotos y estaba muy bien dividida la separación del oficio. Ahora ya no, ahora el periodista, por ejemplo, si trabajas para una de las publicaciones grandes de Hermosillo, tienes que ir a grabar un videito para social media, luego tienes que escribir la nota, y luego tienes que tomar las fotos porque los celulares toman muy buenas fotos y no hay suficientes fotógrafos que cubran todo, y luego tienes que hacer un videito para TikTok y luego tienes que promoverla en tus redes. Entonces, la responsabilidad de crear un contenido para un formato ha cambiado muchísimo. Y no estoy diciendo que las nuevas generaciones no estén preparadas para ello, quizás sí lo están y lo están mucho mejor que la mía, pero no están siendo remuneradas por eso, y eso está muy mal. Hemos precarizado. También hemos acarreado y cargado con la idea por muchos años que el periodista que sufre es mejor periodista, cuando no necesariamente tiene que ser así. No eres un mejor periodista porque trabajas 16 horas diarias, no eres un mejor periodista porque eres mal pagado, no eres un mejor periodista porque te amenazan. Al contrario, ninguno de los periodistas deberían de enfrentarse a esos desafíos, porque uno cuando tiene hambre y cuando tiene miedo toma muy malas decisiones. En los Estados Unidos, por ejemplo, yo no temo por mi integridad física. Yo sé que mi cuerpo aquí está a salvo, pero la seguridad digital es uno de los desafíos más grandes que tenemos acá. A lo mejor no me matan, pero a lo mejor sí me crean como una agonía muy grande digitalmente, con cualquier cosa, con los ataques, con los hackeos, perdón, con todo esto. Entonces sí ha cambiado muchísimo. También nos ha cambiado la manera en la que contamos las historias. Ya las personas tendemos, porque me incluyo y yo creo que tú también, a consumir todo más rápido en el celular.
No le prestamos tanta atención a los artículos largos o a los documentales largos, salvo que nos importen demasiado. Consumimos todo al instante, digerido, y en esa cosa nosotros como periodistas nos duele, pero nos tenemos que adaptar porque así es como fluye la información ahora. Y algo que yo he tratado de hacer con Conecta Arizona y que creo que ya más medios de comunicación están tratando de hacer es devolverle el diálogo al periodismo. Por mucho tiempo nos acostumbramos a que todo lo que dábamos consumía la gente. Éramos proveedores de información siempre, pero muy pocas veces nos deteníamos a preguntar qué es lo que se necesitaba. Y en eso yo creo que ya estamos empezando a cambiar. Perfecto. En una siguiente pregunta, me gustaría realizarle esta pregunta. ¿Cuál es la situación de la profesión en términos de, perdón, cuál es la situación en cuestión de precariedad y condiciones laborales actualmente? Hay mucha precariedad, o sea, en los dos lados de la frontera. Yo tengo unos colegas que una vez yo me sorprendí muchísimo cuando me decían que les pagaban 60 pesos por nota publicada. Eso significa que si la habían trabajado todo el día pero no se las publicaban, no ganaban. Y tenían un sueldo base mínimo como de 3,000 pesos. Yo decía, ¿cómo? Esto no puede ser posible. O sea, para una buena nota tienes que tener de perdida 2 o 3 fuentes. O sea, le invertiste medio día de trabajo. O sea, porque obviamente estamos hablando de notas que no son boletinazos, porque estamos en contra de eso. ¿Y cómo le haces para sobrevivir con tu familia si estás ganando eso? Otras veces cuando platico con amigos sobre esta figura del fixer, el fixer, para los que no sepan, son reporteros locales que son contratados por cadenas grandes de televisión o de medios de comunicación ya más establecidos, que viajan a un lugar y como no tiene un reportero local, no conocen a nadie, contratan a alguien, le pagan una miseria, usan sus fuentes y todo y se van, ponen un reportaje y nunca les dan ni siquiera el crédito de que les ayudaron, ¿no? Pero, por ejemplo, un fixer gana arriba de $150 por día. Entonces, si lo trasladas eso a lo que estás ganando en tu trabajo normal, pues dices, o sea, en una semana puedo ganar lo que gano en un mes. O sea, qué impresión, cómo decirle que no. Y se malbarata de cierta manera también la profesión por la necesidad, ¿no? Y por las ganas de querer figurar y por las ganas de ir haciéndote un nombre, lo que sea. Pero lo hemos normalizado demasiado. Eh, Y esto viene desde nosotros, como los educadores en las universidades que le dicen, ay, sí, es que tienen que batallarle mucho para que lleguen a un lugar, o tienen que hacer equipo por este tiempo en lo que hacen un nombre y después, pero ¿por qué? ¿Por qué los estamos forzando a que sea así? Me explico, obviamente yo sé que todos tenemos que aprender, pero tenemos que aprender empezando desde un nivel de dignidad, o sea, no un nivel de precarización. En los Estados Unidos pasa lo mismo, principalmente con los periodistas migrantes y que trabajan en español, porque somos periodistas de color trabajando en un idioma que es diferente al promedio. Entonces, siempre que reparten el pastel, a nosotros nos toca la rebanadita más pequeña. Y por mucho tiempo nos enseñaron a estar agradecidos con esa rebanadita de pastel, hasta que nos dimos cuenta de que nos podemos comer todo el pastel o podemos cocinar el propio, podemos hornear el propio para no tener que estar dependiendo siempre de las migajas ajenas. Pero eso es algo que tenemos que empezar a inculcar, como en las muchas otras luchas que se están viendo en México por los derechos civiles, por muchas otras luchas que se están viendo acá en los Estados Unidos también, desde casa, desde la escuela y entre colegas, porque a veces el pie o la piedra viene de uno igual que nosotros, que está tratando de hacer lo suyo en esta profesión. Perfecto, Marisa. En una siguiente pregunta, en general, ¿cuáles son los riesgos principales que enfrenta la profesión en el estado de Sonora? Que te maten. Eso es tristísimo. Cuando yo trabajaba en la I, en el Imparcial, en Periódicos Gile, fue cuando desaparecieron a Alfredo. Yo no era así la gran amiga de Alfredo, ¿no? Pero nos veíamos afuera para comer, o cuando yo salía a fumarme un cigarrito y él andaba por ahí, o así, porque obviamente nos veíamos siempre en el callejón. Y le decíamos todos que no iba a descubrir el hilo negro, que tuviera cuidado, y a veces tenemos que confesarlos que no todos le creíamos las amenazas hasta que desapareció.
Y sí, o sea, hacer periodismo sí es una profesión muy peligrosa y a veces no necesariamente solamente con temas de crímenes organizados o de corrupción gubernamental, a veces hasta en espectáculos no te puedes saber, no puedes saber de dónde viene, ¿no? El ataque. Eso es muy triste. También obviamente el que tengas que diversificar tus ingresos con profesiones a lo mejor menos loables como la de nosotros, porque no te alcanza para pagar tu casa, porque no te alcanza para mantener a tu familia, porque no te alcanza ni para mantenerte a ti, y eso es muy triste también. O sea, que tengas que estar siempre pensando en cómo hacerle para pagar y saldar las cuentas de fin de mes, porque esta profesión a la que tú te dedicas no es tan bien valorada, que no está bien pagada. Y sí se puede vivir de periodismo, te lo digo yo, sí se puede vivir de periodismo, pero necesitas tener un cambio radical en tu forma de pensar y también un apoyo de los colegas que estén luchando por la misma causa para llegar ahí. En los Estados Unidos, como te digo, la diferencia es que aquí yo no siento miedo por mi vida física. Acá no significa que no tengamos amenazas. En todos lados hay amenazas para el periodismo. Obviamente, si nos quieren silenciar, nos van a silenciar de una manera u otra, ¿no? O lo van a intentar. Acá las amenazas son mucho más digitales que físicas. Muy bien, Maritza. En otra siguiente pregunta, ¿qué relación mantiene el periodismo que se realiza con el poder político aquí en el estado de Sonora? ¿Cómo ve usted el periodismo aquí? ¿Cuál es esa relación que hay? Pues yo tengo un ojo afuera, ¿no? Te digo, yo te veo el panorama desde fuera porque cuando yo colaboro y lo hago muy seguido para Sonora, lo hago desde acá, ¿no? Desde un periodismo de acá. Sí me tocó trabajar mucho en Sonora y más para este documental que te estaba contando, que va a salir próximamente en Discovery Channel. Allá, espérame, mi perro aquí me trae loca. Eh, pero en todos lados la política juega un papel muy importante en el periodismo, porque son muchas las fuerzas que te presionan y muchos los intereses especiales que siempre están presionando para censurar el periodismo y también para empujar sus propias agendas. Es por eso que es tan importante que hablemos de una nueva generación de periodismo que sea independiente, una nueva generación de periodismo que sea colaborativo, en el que tengamos que diversificar los ingresos, un periodismo emprendedor que se enseñe desde la escuela, porque por muchos años, y me incluyo, a mí me enseñaron a trabajar para alguien siempre. O sea, si conseguiste un muy buen trabajo en Televisa, por ejemplo, ahí quédate, mijita, porque ya tienes la estabilidad, porque ya tienes el futuro asegurado, porque ya puedes hacer carrera. No me enseñaron a emprender, nunca. No me enseñaron que el periodismo sí puede ser independiente, que yo puedo ser quien marque la línea editorial de un medio de comunicación. Yo puedo ser el liderazgo en esos medios de comunicación y representar a la comunidad a la que sí sirvo, a la que sí me parezco, ¿no? Eso yo creo que es fundamental y es algo en lo que no le estamos poniendo la atención que se debería de ser en Sonora y en cualquier parte del mundo. Y también porque son los mismos agentes de poder los que financian estos medios de comunicación, que obviamente tiene que haber de alguna manera algún hilo comprometedor al final de cuentas en todo esto. Por eso es tan importante, te digo, el periodismo independiente, el periodismo libre, un periodismo que pueda ser sostenible sin la necesidad de depender del gobierno. Perfecto. Entonces, por ejemplo, no está aquí en Sonora, pero está ahí en Arizona y esta relación entonces, pues sería, ¿cómo le pudiera mencionar? Que en los dos casos, tanto el periodismo en Sonora como en Arizona, pues deberían, por ejemplo, los periodistas emprender, ¿no? Para no tener que hacer alguna actividad, ¿no? Y Sí, que y colaborar. comprometas. Sí, Colaborar sí. es muy importante. Por ejemplo, yo todo lo que hago para Sonora lo hago gratis, eh, porque yo siento que es mi servicio comunitario para mi sociedad, para mi tierra, para mis costumbres, pero yo escribo todas las semanas una columna para El Sol del Hermosillo, para la Tribuna de San Luis y La Voz de la Frontera. Colaboro, por ejemplo, en las pasadas elecciones que hubo aquí en Arizona, que todavía no se definen, por cierto. Prendías la tele, estaba en Telemax, le cambiabas de canal y me veías entre todos. Prendías el radio en la mañana y me escuchabas con Juan Carlos Zúñiga, dando el pulso de los sonorenses desde acá y obviamente creando eso.
Y luego te das cuenta que estas maneras de colaborar son tan importantes que, que no tienes que hacer lo que alguien más ya está haciendo, que si sumamos esfuerzos podemos tener perspectivas muy diferentes y podemos empezar a recaudar fondos juntos. Eso es lo que estamos tratando de hacer, por ejemplo, acá varios medios comunitarios, tratar de crear alianzas que produzcamos un contenido original que sea más profundo, que sea más útil, que sea más informativo, pero utilizando los recursos y las fortalezas que cada medio de comunicación tiene, sin tener que estar siempre compitiendo por los mismos recursos, creando alianzas. Además, el periodista independiente tiene la ventaja de que puede trabajar para diferentes medios de comunicación también, y eso es una bendición. Pero ojalá que pueda trabajar para esos medios de comunicación diferentes, bien remunerado, ¿no? Porque no tiene un periodista independiente la estabilidad que tiene un trabajador en nómina de tener su seguro social, de tener sus prestaciones, de tener todo lo demás, ¿no? Entonces, son esas cositas por las que tenemos que empezar a luchar y tener que aprender. Obviamente, emprender no es para todos, es muy difícil. A mí me ha costado mucho trabajo quitarme esta idea de ser periodista y que todo me genera un conflicto de interés a la hora de tratar de hacer mi medio de comunicación sostenible, porque sí es bien diferente, sí se puede, pero es bien difícil entrenarnos a nosotros mismos más cuando crecemos en esa cultura de que te prepararon para ser empleado y que te prepararon para tener una estabilidad siempre. Es la manera en la que nos criaron, en la que nos siguen criando muchas veces en las universidades y en nuestras casas. Entonces, sí hay que empezar a cambiar desde ahí poquito a poquito. Y hay casos de éxito, a lo mejor no tantos como quisiéramos ver, porque esto es relativamente nuevo, pero sí se puede. O sea, el futuro del periodismo es libre, es independiente, es colaborativo, es transnacional, no es masivo. Son pequeños proyectos comunitarios que se van replicando y que unidos hacen la fuerza, que empiezan a demostrar que pueden ser algo más. Por eso Proyecto Puente, por ejemplo, en Sonora es tan exitoso. No es un medio masivo de comunicación, no es un Televisa, no es un Telemax, pero ha sabido hacerlo desde lo pequeño. A lo mejor hay muchos más que desconozco que también pueden empezar a replicar modelos y unir fuerzas. Perfecto. Entonces, bueno, en otra siguiente pregunta, en una reflexión, si me podría dar una reflexión respecto a los retos a futuros del periodismo en Sonora, por ejemplo, en corto, mediano y largo plazo. Hay muchos. Yo creo que eso, el crear nuevos proyectos y nuevos espacios es un reto. Otro reto que yo lo he notado, y no solamente en Sonora, sino con muchos sonorenses que vivimos en diferentes partes, es que intentamos reinventar la rueda y no se necesita. O sea, hay muchas maneras de contar las historias y seguimos contando las mismas historias. Es la misma gata pero revolcada, dice mi pueblo. Y eso es un reto, es encontrar historias y dejarnos inspirar por la comunidad, pero la comunidad la hemos tenido como dada por sentada por tanto tiempo que dejamos de escucharla y ese es un peligro. El reto es escuchar. Y escuchar, no te digo llamadas telefónicas nomás, es leer los comentarios que nos ponen las redes sociales, es, es aprender a leer los silencios también, cuando la comunidad ya no quiere comunicarse con nosotros. Hay muchísimo. La sostenibilidad es otro de los retos bien importantes. La educación de los estudiantes como tú que están en las universidades. Muchas veces mis maestros universitarios, en mi caso, muchos de ellos jamás ejercieron. Entonces, yo estaba tomando lecciones de cómo hacer cosas que ellos nunca habían hecho por parte de ellos porque habían aprendido en un libro de texto. Y eso a veces no tiene nada de malo, pero una profesión como la nuestra, que la mayoría de la experiencia la encuentras en la calle, es muy importante que en las universidades empiecen también a contratar a personas que ya han hecho esto. La teoría es fundamental, sí, pero la práctica también. Las universidades tienen que aprender a poner en su currículo esto, de cómo diversificar los ingresos, cómo crear productos, empezar a usar términos como estos, como formatos, como plataformas, como desarrollo de productos, como sostenibilidad, como alianzas y demás, porque no los tenemos, porque estamos tan enfocados en el contenido que dejamos desbalanceada totalmente la otra parte del periodismo, que es entender, si uno no emprende, entender a la persona que ya emprendió por nosotros y con la que estamos haciendo equipo para saber por qué se toman las decisiones. Otro reto a largo plazo que debería ser a corto es entrenar a los jóvenes en liderazgo en medios de comunicación, liderazgo e innovación en medios de comunicación.
¿Cuántos medios de comunicación en Sonora no son los mismos directivos dándose vuelta una y otra vez? Y no le estamos dando espacio a las nuevas generaciones de que empiecen a tomar esos puestos de liderazgo, que empiecen a innovar, que se den cuenta de que la gente ya no espera el noticiero sentada en su casa para escucharlo todo, sino que siempre está haciendo algo más, que lo vemos en el celular. Tenemos que empezar a abrir espacios para innovar, para experimentar, para que no todo nos salga bien, porque es ahí cuando le fallamos, cuando más aprendemos. Pero nos cuesta mucho trabajo invertir en gente, empezar a pagar bien esos sueldos que sean dignos, y no dignos con el salario mínimo, sino dignos para tener una clase de vida que nos permita pensar y crear libremente. Porque como te repito, con hambre y con miedo uno no piensa bien, no toma las mejores decisiones, no puede ser creativo, no abre los ojos, no experimenta. Nos quedamos atrás, nos quedamos rezagados. Y lo que tiene Sonora es un lugar geográfico maravilloso. O sea, porque tienes siempre gente nueva que va llegando al estado, tienes la cercanía con los Estados Unidos, tienes muchas cosas, tienes acceso a privilegios que no tienen otras partes del mundo que se deben de tomar en cuenta también. Y yo creo que todos esos forman parte de los retos. Y también soy bien nerd, me la paso en la escuela y sigo estudiando. O sea, y de hecho acabo de terminar mi última beca en junio. Y ya estoy buscando en dónde irme a estudiar otra vez porque pienso que esta capacitación continua, el conocer otras salas de redacción, el ir a estar viajando y viendo cómo las otras personas hacen tal o tal cosa, cómo le llegan a sus audiencias, cómo son diferentes de las audiencias migrantes, de las anglosajonas, de las negras, de todos, te abre un montón la perspectiva. Y yo creo que tenemos que crear esos espacios también para ustedes. Por mucho tiempo los más veteranos, y no te estoy diciendo que soy tan vieja, acabo de cumplir 40, pero sí, ya estoy dando el viejazo, pero por mucho tiempo, y lo dije esto en contarnos cuando fuimos hace poquito a ese festival en Sonora, pensamos que abrir camino era seguir caminando derecho, pero agarrábamos la pala con la que estábamos abriendo el camino y aventamos la tierra atrás y lo volvemos a cerrar, porque pensamos que tenemos miedo a perder lo que ya tenemos como periodistas hasta donde llegamos, de que vengan ustedes y que vengan mejor preparados a quitarnos la chamba. Y creo que eso hay algo que cambiar también en mi generación. Tenemos que empezar a crear caminos anchos, no largos, anchos para que quepamos más caminando todos en el mismo nivel, sin tener la necesidad de sentirnos enfrente o atrás de alguien, sino crear la oportunidad de que todos vayamos recorriendo y haciendo caminos juntos. Y eso requiere un cambio de cultura muy grande, porque nos cuesta, nos puede mucho, porque estamos demasiado arraigados a proteger lo que tenemos. Pero pues si lo seguimos protegiendo, ya no va a haber, pues, o sea, se nos va a acabar a nosotros y a los que vienen atrás de nosotros. Y no queremos eso. O sea, la democracia sí depende de nosotros. La libertad de expresión sí depende de nosotros. Las comunidades informadas, por más simple o por más elaborado que sea el contenido, sí depende de nosotros. Entonces, o sea, ¿qué le queremos dejar a las nuevas generaciones? ¿Qué le queremos dejar a nuestros hijos? Si algún día mi hija o mi hijo se quieren dedicar a ser periodistas, yo quiero que ellos tengan el espacio. Ojalá sean doctores para que me saquen de pobre, ¿no? Pero si quisieran ser periodistas, yo quiero que ellos tengan el espacio para hacer, para crear, sin tener que prostituir esta profesión tan bonita como lo han tenido que hacer muchos para poder sobrevivir, ¿no? Muy bien. Ya en una última pregunta, ya para finalizar, ¿qué opina del perfil o los perfiles profesionales que predominan en Sonora? ¿Cómo usted ve estos perfiles? Algo que me ha dado mucho gusto es que veo que las nuevas generaciones, los más jóvenes, se están atreviendo a innovar y utilizar nuevos formatos. Eso me gusta mucho. Que estén rompiendo las cajas en las que por mucho tiempo nos encasillaron a los periodistas por la imparcialidad, porque así se ha hecho por los últimos 40 años, porque así lo dice el libro de fulanito que lo escribió hace 60. No, a mí sí me gustan las nuevas generaciones que lo están rompiendo todo, que están rompiendo formatos y que están reinventando, o no reinventando, porque nadie estamos reinventando nada, estamos redescubriendo formas de contar las historias y esto es súper importante. Me gusta de las nuevas generaciones que son más activas políticamente y que ya no se tragan el cuento de que tenemos que ser imparciales ante todo. Tenemos que ser objetivos, sí, pero el periodismo imparcial 100% no existe. Todos los seres humanos somos subjetivos
Y solamente podemos hacer un periodismo más maduro cuando aprendemos a hacer las paces con esta subjetividad que todos venimos pagando y con las vulnerabilidades que tenemos también. ¿Cuánto tiempo nos enseñaron que nosotros no somos la historia? Y sí es cierto, yo lo creo que en el 99% no somos la historia, pero habrá 1% en el que nos podamos permitir ser vulnerables para contar una historia. Por ejemplo, si yo con mi travesía migrante, alguien si alguna vez fue violada, otra persona que sufrió un duelo pandémico espantoso iba a contar esa historia de los desafíos de la salud mental. Ahí sí podemos permitirnos ser personales. Y me gusta que las nuevas voces no se pierdan, no pierdan sus acentos, no pierdan sus matices ni sus colores con tal de engancharse o asegurarse de un trabajo. Eso me gusta bastante. Pero también me da mucho miedo que muchos lo han tenido muy fácil por el desarrollo de la tecnología y piensan que ponerse frente a un micrófono o una cámara ya los hace periodistas y no es así. Yo creo que hay mucho detrás, hay mucha ética que tenemos que aprender, hay muchos obstáculos que tenemos que saltar antes de llamarnos periodistas, porque informar cualquiera lo puede hacer, desinformar con mayor razón, pero tener la ética periodística y saber que tienes una firma fuerte, que no has vendido con nada y que te respalda lo que estás diciendo, eso es lo más importante y eso es lo que no tiene precio. Pero me gusta que se atrevan. Ahora me gusta más la idea de que se puedan atrever con todas las bases sólidas de un periodismo estudiado, de un periodismo analizado, de un periodismo ético. Qué bonito, imagínate qué fuerza tan grande. Ojalá que ustedes vengan y nos quiten todos los trabajos a nosotros. Que no, me hacen. Ojalá que vengan ustedes y que podamos colaborar y nosotros también aprender de ustedes. Muchas gracias, Marisa, por acceder a esta entrevista y hablarnos un poco sobre su trabajo, también sobre un análisis, ¿no?, del periodismo en Sonora y hacia lo que tiene que mirar, ¿no?, este periodismo. Y pues de nueva cuenta, pues agradecerle por su participación y colaboración. Muchísimas gracias y recuerden que yo con Conecta Arizona y como persona siempre estoy abierta para tratar de ayudarnos a hacer este camino más ancho. Mi teléfono es 602-775-8989, 602-775-8989. Ya saben ustedes, muchos de ustedes estudiantes, ya me han escrito y sí les contesto. Entonces, si algún día necesitan ayuda con algo, un contacto, cómo le hago por acá, o tienen ideas en cómo podamos colaborar, hagamos esto, rompamos esquemas juntos. Maritza, muchas gracias. No, a Hasta ti, Juan pronto. Carlos, cualquier cosa que necesites, ahí me mandas un correo y con mucho gusto. Espero que se haya oído bien porque me estoy quedando sin voz. Sí, se escuchó bien, sí se escuchó bien Ay, ¿cómo se dice? La grabación. Agradecerle de verdad, muchas gracias por colaborar, por participar. En unas semanas voy a compartirle el enlace ajá. para la producción que se va a hacer con esta grabación, ¿no? Y ahí me comunico con usted. Ay, perfecto. Muchas gracias. Que tengas Muchas un... gracias. Bye. Igual, voy a detener la grabación aquí para que quede constatado, ¿no?, que